Hola, hoy vamos a entrevistar a Modistilla, Pablo Carcasona, estudiante de Barreira que lleva más de 6 años en el mundo de la moda. Lo conocimos en el festival de moda Clec y nos ha enamorado con sus últimos diseños publicados en Instagram. Hola, Hola. ¿qué tal? Muy bien, bueno, nervioso porque esta es la primera vez que lo hago, o sea que... Coméntanos, 2 personas que admires. Creativamente me encanta Galarreta y Navarrete, o sea, cómo usan su imagen y cómo al final la tratan para que sea un producto. ¿Por qué el logo en Modistilla es un imperdible? Por mi madre, yo, bueno, trabajo con ella en su tienda de composturas y siempre hay como muchos imperdibles por ahí, es algo que me recuerda. Yo un momento dije, esto cuando... Sí, como identificación. ¿Dónde encuentras tu inspiración? En cualquier cosa sumamente creativa. A ver, al final cualquier cosita me hace clic, o estoy por la noche, veo una serie, ¡guau, esto me flipa! Y si me tengo que marcar con algo, en la comunidad queer. Al final yo también pertenezco a ella y para mí es una fuente de inspiración fantástica y maravillosa. ¿Cuál es tu máxima como diseñador? No, la moda no es solo ropa bonita, la moda es actitud. ¿Y tu máxima como persona? Haz lo que quieras, pero siéntete a gusto. ¿Dónde viajarías ahora mismo? Pues yo creo que con mis amigos a Londres a por las telas de mi TCT. Aún nos queda mucho trabajo, ¿verdad? No queda tanto. ¿Qué es la moda para ti? Es mi hueco, es como sentirme a gusto creativamente y donde puedo experimentar. ¿Dónde te ves en 5 y en 10 años? Bueno, pues no tengo ni idea. Pero yo creo que en 5 años espero que trabajando para Modistilla ya oficialmente, y dentro de 10 me encantaría crear un festival de moda sobre todo, pero un festival. Te pega un montón. ¿Cómo nació Modistilla? El nombre y en sí la marca. Sí, todo lo que nos quieras contar. Bueno, pues el nombre por mi padre, porque lo usa como un mote en plan, hey, modistilla, o eres una modistilla. Al final pues me quedé con él de tanto usarlo. Y la marca, pues al final mis estudios tanto creativos como técnicos han hecho que pues le ponga un nombre ya y me lance a la gente. ¿Y tu pasión por diseñar la tienes desde siempre? Pues al final yo empecé como técnico, como modista y fue derivando hasta ser creativo y empezar a crear. ¿Nos comentas un hobby tuyo que nadie más sepa? Pues me flipa el mundo travesti y los musicales. O sea, yo con mis amigos sí que he hecho algunos pinitos y es algo que me encanta. ¿Cuáles son los imprescindibles en tu armario? Cualquier cosa vaquera, tengo en Modistilla 20.000 chaquetas, pero porque me flipa y en Instagram están todas puestas. Y luego chufas de cuero, bueno, polipiel, no al maltrato animal, por favor, y al uso de pieles. Y vaquero, pero vaquero y pantalones hiperestampados. Madre mía, qué guay. ¿Nos dices una canción con la que te sientes identificado hoy? Mis cafeína y mira cómo puedo. Me encanta. ¿Qué prefieres, leer o ver la televisión? Soy muy de tele, soy muy de sentarme a ver una serie, pero de tele. ¿Qué es lo que nunca te pondrías? Nunca. ¿O qué tendencia nunca seguirías? A ver, nunca digas nunca, pero el marrón no me queda bien. Y no me siento muy a gusto trabajando con el marrón, pero... ¿Eres ahí. más de campo o de ciudad? Ciudad. Es que el campo me estresa mucho. Al final, 3 días y ya está. No me lleve por sí. Al final, tanto bicho. ¿Qué es lo que has hecho esta mañana nada más levantarte? Buscar las gafas y tomar un café con leche. Esa es como mi rutina de mañana. ¿Qué es lo que harás esta noche justo antes de dormir? Pues chequear redes sociales y a lo mejor ponerme a ver alguna serie. ¿Nos puedes contar qué es lo que llevas puesto hoy? Pues nada, un vaquero y unas zapatillas básicas. Y luego nada, me he puesto la camiseta negra de Modistilla, que la hice con un amigo que tiene una imprenta y trabaja súper guay. Y nada, una de las últimas chaquetas, las nuevas Bikers, inspirada en un cruce de Karl Lagerfeld que me flipó en su momento
Sí, la verdad es que lo echamos bastante de menos. Bueno, nos ha encantado estar contigo. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. ¿Tatuajes que tienes? Pues tengo 8 o 7 por ahí. Tengo un rayo azul, que iba a ser el primero el logo de mi marca. Una cerveza con una amiga. Me encanta. Una flecha con mi hermana, que tiene el arco, yo soy el kamikaze de la familia. Las costillas llevo Everybody Say Yeah, que es de una frase de Kinky Boots, que si no lo habéis visto la recomiendo un montón. ¿Qué más llevo? Llevo un dibujo de un ancla enorme y creo que ya está. Bueno, tengo previsto unos cuantos más, así que seguramente siga haciéndome tatuajes. Manténnos al día. Muchas gracias.